Alrededor de 350 a.C., el gran Aristóteles, en Grecia, escribe La generación de los animales, en la que propone que el macho contribuye con el plan y la hembra aporta los materiales para su construcción. En 1600 después de Cristo se propone la generación espontánea de un pequeño ser preformado por una mágica fuerza particular, lo vital, y en nuestro caso el homúnculo. Por el año 1840, después de Cristo, el descubrimiento del microscopio permite evaluar el desarrollo del huevo fecundado, adiós, homúnculo, y experimentalmente también se elimina la generación espontánea, adiós fuerza vital, y el axioma pasa a ser omnis vivo, ex vivo. Por el año 1866 después de Cristo, un monje benedictino curioso descubre las leyes de la herencia de las abejas, y concluye en forma poco explícita la existencia de factores y leyes de la variación, de los caracteres individuales. Por el año 1869, después de Cristo, un médico y químico, estudia la composición de los núcleos de las células, y así, Friedrich Miescher, aísla una sustancia propia que bautiza como nucleína, que rápidamente se demuestra que es también un ácido, por lo que irrumpe en la historia del hombre el ácido nucleico. En 1895, después de Cristo, Darwin publica Su origen de las especies, con el análisis de la progresión por adaptación de los seres vivos, sin mención alguna al fenómeno de la herencia. A principios del siglo XX, tres botánicos en forma independiente, de Vries, Correns y Pschermak, redescubren las leyes del monje Mendel y demuestran su validez para muchos caracteres de plantas y animales. En 1902, un médico, Archibaldo Garrot, estudia algunas enfermedades, que se heredan en ciertas familias, acatando las leyes de Mendel, y crea el término de errores congénitos del metabolismo, identificando los rasgos generales de las enfermedades asociadas a la herencia. En 1903, un citólogo Sutton, descubre a las unidades pareadas, que se ven durante la división celular, y que son fácilmente teñibles, y las propone como, las unidades celulares que transportan los factores mendelianos, apareciendo así los cromosomas. En ese mismo año otro citólogo, Boveri, demuestra que los cromosomas, no desaparecen entre los periodos de división celular, sino que están presentes siempre en toda célula, y que solamente se engruesan, y se hacen visibles durante la mitosis. En 1904, William Bateson reconfirma todo lo descrito por Mendel, enfatizando el carácter predecible del modo de la herencia inscritos en la célula. En 1908, y en forma independiente un matemático, Aidy, y un médico, Weinberg, derivan una fórmula algebraica sencilla, que explica el modo de acción de los genes, en los grupos de individuos, se extienden así las leyes de Mendel, desde los individuos a las poblaciones, y se puede aplicar la genética mendeliana a la teoría evolutiva de Darwin. Un embriólogo, Ung Morgan, en 1910, descubre un par de cromosomas, que se asocian al dimorfismo sexual de la mosca de la fruta, solo un par que diferencia a los machos y a las hembras. En 1913, Morgan y uno de sus estudiantes, Stuart Evans, crean el primer mapa genético, al demostrar la ubicación de 6 factores somáticos, en los genes sexuales de la mosca de la fruta. Alrededor de 1927, se demuestra, Muller, que la irradiación con rayos X, induce cambios genéticos permanentes, que respetan las leyes mendelianas, aparecen así las mutaciones, y es posible manipular en forma experimental, la estructura genética de una especie. En 1928, un médico y microbiólogo, Griffith, demuestra que es posible transferir de una cepa microbiana a otra, un misterioso factor asociado a la capacidad de generar una letal neumonía. ¿Está bien ahora? Del ratón de laboratorio. En 1929, un bioquímico curioso, Levene, analiza el ácido nucleico de Miescher, y en él describe una molécula de oxiribosa, una molécula de ácido ortofosfórico, y 4 bases nitrogenadas heterocíclicas, las que llamará bases del ácido nucleico, o nucleótidos. En 1944, un trío de investigadores, Avery, M.C. Leod y M.C. Carty, demuestran de una manera convincente, que el factor de transformación genética, de Griffith, es el ácido nucleico y no la proteína bacteriana.
En 1949, un bioquímico notable, Linus Pauling, interesado en la genética reconoce, en una enfermedad hereditaria, la anemia a células falciformes, un defecto puntual, es la estructura de la hemoglobina, permite sospechar que de alguna forma, la información genética, es capaz de generar la estructura de las proteínas. El ADN de los genes determina la estructura de una proteína funcional. En 1950, otra pareja de bioquímicos, Hershey y Chase, demuestran que para los virus que atacan a las bacterias lo fundamental es la inyección de su ADN dentro de la bacteria, siendo irrelevante a la proteína viral, reforzando así la idea que es el ADN, la molécula que se asocia a la genética biológica. Un analista cuidadoso, en 1952, Chargaff, estudia la composición de varios tipos de ácidos nucleicos y encuentra cantidades iguales de algunas bases nitrogenadas. En el mismo año 1952, en Inglaterra, un físico dedicado a la cristalografía y su discípula, Wilkins y Franklin, revelan que la estructura espacial de algunos cristales de ADN húmedos es repetitiva, reiterándose una estructura en el espacio. En 1953, un físico y un bioquímico, Watson y Crick, proponen un modelo molecular helicoidal, doble de la estructura del cristal de ADN, desencadenando la biología molecular moderna. El 25 de abril de 1953, la revista científica Nature de reconocida excelencia, publicó un artículo breve, una página en que de forma escueta se sugiere, una nueva estructura molecular, de ácido desoxirribonucleico.